Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una idea de esas que, una vez que la entiendes, es imposible no verla en todos lados, ¿sabes? En todas partes. Todo el tiempo. Los materiales que tenemos, que son fragmentos de un texto llamado La ocupación incesante del yo, plantean algo que, de verdad, me dejó pensando días. Es que es muy potente. Sí, parten de una pregunta muy simple. ¿Qué pasaría si el trabajo más demandante, el más agotador que tenemos, fuera simplemente el de ser alguien? Y es una pregunta que, a primera vista suena muy filosófica, pero la propuesta aquí es mucho más directa, casi como un diagnóstico de un sistema operativo. Claro. No se habla de un problema moral, como la vanidad, o de una patología, como, no sé, el narcisismo. La premisa es que el egocentrismo no es un defecto de algunos. ¿No es una excepción? Para nada. Es la configuración de fábrica de la mente humana, bueno, mientras no sea observado a sí misma. Exacto. La configuración de fábrica. Eso fue lo que me enganchó. Así que bueno, la misión de hoy no es juzgar si esto es bueno o malo, sino más bien ponernos el traje de ingenieros inversos para entender este mecanismo. Me gusta esa analogía. Vamos a desglosar esta idea de que la mente por defecto está completamente ocupada sosteniendo una identidad y, pues, ver el impacto que tiene en absolutamente todo. Así es. No vamos a entrar en un terreno clínico ni a dar consejos de autoayuda, para nada. Esto es una observación pura y dura sobre cómo opera la mente. ¿Ok? Cómo esta ocupación constante, este ruido de fondo que a veces ni notamos, moldea por completo nuestra experiencia de la realidad. Perfecto. Para empezar, creo que hay que desmentir una idea que todos tenemos. Cuando oyes la palabra egocéntrico, ¿en quién piensas? En el clásico personaje arrogante, ¿no? Sí, el que no para de hablar de sí mismo en las fiestas, el que sube 1000 selfies a redes sociales, siempre pensamos que son ellos, como una minoría. Una especie de desviación de la norma, claro. Como si la mayoría fuéramos inherentemente neutrales o altruistas y solo unos pocos tuvieran este defecto. Exactamente. Pero el material que estamos revisando le da un giro de 180 grados a eso. Totalmente. Sugiere que el egocentrismo no es la excepción, es la regla. Es el sistema operativo base con el que venimos todos. O sea, es la norma. Es la norma. Y utiliza una imagen que me parece potentísima. El yo no es un rasgo de personalidad, es un centro de gravedad. Wow. Un agujero negro psicológico que jala absolutamente todo hacia su órbita. ¿Sabes? Detalla las funciones de ese centro de gravedad casi como si fuera un manual de usuario. A ver, dice que este yo lo que hace es, interpreta todo desde sí, evalúa todo según el impacto que tiene en sí y este es brutal. Recuerda solo aquello que lo confirma. Híjole. Además, compara para fortalecerse y, quizá la más sutil de todas, se victimiza para sostenerse. O sea, no es algo pasivo, es un mecanismo que trabaja activamente para perpetuarse. Es que eso último es clave. Se victimiza para sostenerse. Eso explica muchísimas cosas y me lleva a una de las frases más duras del material. ¿Cuál? La mente ordinaria no mira el mundo, mira su reflejo en todo lo que ocurre. Es que te vuela la cabeza. Sí. Significa que no estamos realmente experimentando la vida, sino que estamos experimentando nuestra propia interpretación de cómo la vida nos afecta. Y esa es justo la razón por la que este estado se siente tan normal y tan real. La analogía que usan para explicar por qué no vemos este egocentrismo estructural es brillante. La del pez. La del pez. Dicen, es como pedirle a un pez que vea el agua. El agua no es algo en su mundo, es su mundo. Claro. Es invisible precisamente porque es total. No es que tengamos un ego, vivimos dentro de la perspectiva del yo. Es el campo de visión, no un objeto dentro de él. Por eso es tan difícil de cuestionar. Claro, el pez no se levanta en la mañana y dice, qué húmedo está todo hoy. Simplemente es, ok, si esta máquina del yo está siempre encendida, pues tiene que tener un combustible, ¿no? Claro. Algo tiene que mantenerla andando sin parar, porque no se apaga ni cuando dormimos con los sueños. ¿Qué es lo que la alimenta? Ahí es donde la propuesta se vuelve aún más interesante. El combustible es la narrativa, la historia. La historia que nos contamos. Sí, y la afirmación es radical. Sin narrativa, el yo se deshace. Ese monólogo interno que todos tenemos, esa vocecita en la cabeza que no para de comentar, recordar, planear, preocuparse. No es un fallo del sistema. Según esta visión, es la función principal del sistema.
Su trabajo es mantener la historia viva. O sea que el run run mental, ese que a veces nos vuelve locos, en realidad es el mecanismo de autoconservación del yo. Exacto. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada fantasía sobre el futuro es como un ladrillo que se añade al edificio de nuestra identidad para que se sienta sólida y continua. Exactamente. Lo llaman autoconservación psicológica. Y la consecuencia de esto es tremenda, y está resumida en una frase que hay que procesar con calma. A ver, La persona no está interesada en la realidad, está interesada en aquello que reafirma quién cree ser. No buscamos la verdad, buscamos confirmación. Por eso a veces nos aferramos a creencias, a relaciones o incluso a sufrimientos, porque son familiares, porque confirman la historia que nos contamos. espera. Aquí es donde creo que el texto puede sonar un poco cínico. Llevándolo al extremo, entonces, ¿todo acto bueno es una forma disfrazada de ego? Es una buena pregunta. ¿No existe el altruismo puro? Me cuesta un poco aceptar que hasta la generosidad es solo para alimentar una historia sobre mí mismo como alguien bueno. Es una objeción totalmente válida y es el punto más delicado. La clave, como la plantea el material, no es de intención, no dice que la gente sea hipócrita. Ok, O que en el fondo solo se preocupen por sí mismos. El matiz es más sutil. Dice que la maquinaria de la mente es tan autorreferencial que, incluso en un acto de genuina ayuda, el sistema no puede evitar registrarlo y procesarlo en términos del yo. puede que tu impulso sea puro, pero la mente inmediatamente lo traduce a «soy una buena persona», «qué valioso soy», «mi ayuda fue crucial». Se convierte en otro ladrillo para la historia. Entiendo. O sea, no es que el acto sea falso, sino que la mente lo secuestra para su propio proyecto de construcción de identidad. Eso, lo secuestra. Es como si el hardware estuviera diseñado para hacer eso, independientemente del software que intentes correr. Precisamente. El punto crucial que se repite es que no es un juicio moral. La propuesta no es que la persona sea mala. El diagnóstico es que la persona no puede ver sin verse a sí misma en aquello que ve. El reflejo del yo. Sí, el reflejo tiñe toda la percepción. Volviendo al pez, el pez no es malo por vivir en el agua, simplemente no sabe que existe el aire. La mente no observada no es mala por operar desde el yo, es que no ha visto que hay otra forma de percibir. Ok, entiendo el punto. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta obvia. ¿Qué pasa con la gente que activamente intenta no ser así? Claro, la gente que medita, que hace terapia, que trabaja en su desarrollo personal y que honestamente siente y dice, a mí no me importa el yo ya superé eso. Sonríe. Es una pregunta excelente, porque el texto la anticipa y le dedica una sección entera a lo que llama el egocentrismo refinado. Claro. De hecho, afirma que nada revela tanto el mecanismo del yo como esa misma frase. A mí no me importa el yo. Es una paradoja increíble. A ver, explícame eso, porque a primera vista suena a todo lo contrario. Suena a desapego, a iluminación casi. ¿Por qué decir que no te importa el yo es la máxima expresión del yo? Desglosémoslo. Para que una mente pueda formular la frase «a mí no me importa el yo», tiene que estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, y todas centradas en el yo. Ok, Primero, se está observando a sí misma. Segundo, se está evaluando moral o espiritualmente como «yo he alcanzado un estado de no ego». ya veo por dónde vas. Tercero, está deseando ser un tipo muy particular de yo, un yo no egoísta, que es una identidad muy atractiva. Y cuarto, se está comparando con otros yoes menos evolucionados o con un ideal. Claro. Es el yo jugando a ser un yo mejorado, un yo 2.0. Exacto. Sigue siendo el mismo juego, solo que con un disfraz más sutil, más espiritual. La frase del texto es demoledora. Es egocentrismo refinado, espiritualizado, suavizado. Pero egocentrismo al fin. ¿Es que lo es? No es una salida del sistema, es solo una mejora de la propia celda. Y lo más tramposo es que la persona que está en ese lugar cree genuinamente que está progresando, cree que se está liberando, cuando en realidad solo está reforzando la centralidad del yo a través de un nuevo y sofisticado proyecto de automejora. Como si el prisionero se convirtiera en el guardián de su propia cárcel. Justo.
El mecanismo es tan sutil que utiliza el propio deseo de escapar para construir muros más fuertes. Uf, es que es agotador solo de pensarlo. Es como tener un community manager interno que está 24/7 gestionando tu marca personal, pero solo para ti. Y sin paga. Y encima no le pagas. Lo que me lleva a pensar, este trabajo constante de ser alguien, ¿qué costo tiene? El material lo describe como un esfuerzo colosal que sucede en segundo plano sin que nos demos cuenta. Es que la lista de tareas de ese gerente de marca personal es interminable. Y toda esa energía se gasta de forma inconsciente. No, bueno, lees la lista y ya te cansaste. Cito algunas de las actividades. Sostener una imagen, defender una identidad, proteger la autoimportancia, interpretar, reaccionar, juzgar, controlar. Recordar agravios, anticipar peligros para el yo, es un trabajo de tiempo completo, 24/7. Y este esfuerzo total y constante produce la consecuencia más importante de todas, el verdadero costo. El texto lo resume así: la mente está tan llena de sí misma que no puede ver nada más. ¡Wow! Y esto responde a la pregunta de ¿por qué a menudo no vemos lo obvio? ¿Por qué no vemos la realidad como es? ¿Por qué no vemos a las otras personas en su totalidad? ¿Por qué nos cuesta tanto estar en el momento presente? ¿Y por qué no podemos? O sea, ¿por qué se nos escapa? La respuesta que se da es de una simpleza aplastante, porque no hay espacio. No hay espacio. La mente está completamente ocupada. Es como un disco duro que está al 99.9% de su capacidad. No hay ancho de banda para que entre nada nuevo, nada que no encaje en la narrativa preexistente del yo. Está demasiado ocupada. Demasiado ocupada fabricando problemas, evaluándose, deseando, temiendo, para simplemente percibir lo que está justo frente a ella. Aquí el material usa su última gran analogía, que para mí es la que amarra todo. Dice que vivimos atrapados en los contenidos de la mente y jamás nos fijamos en el contenedor. ¿Puedes desempacar esa idea? Claro. Los contenidos son todas las cosas que llenan nuestra atención. Los pensamientos, las emociones, los recuerdos, las opiniones, nuestra historia personal, nuestra identidad, lo que pensamos que somos. Exacto. Soy arquitecto. Soy una persona tímida. Me fue mal en el amor. Tengo que pagar la renta. Todo eso es el qué de la mente. ¿Ok? El contenedor, por otro lado, es la conciencia misma. Es el espacio en el que todos esos contenidos aparecen y desaparecen. Es el dónde. A ver, el texto lo explica así. La persona mira sus pensamientos, pero no es consciente de la conciencia que los ilumina. Se identifica con su historia, pero no con el espacio silencioso donde la historia aparece. Es como estar tan obsesionado con los personajes de una película que nunca te das cuenta de que eres la pantalla sobre la que se proyecta. Esa es la analogía perfecta. Y la pantalla es lo único que no cambia. Los personajes, las escenas, la trama, todo viene y va. Pero la pantalla. La pantalla permanece. Y al estar tan fascinados con la película, con los contenidos, nos perdemos la naturaleza de la pantalla, del contenedor, que es lo único estable. Exactamente. La ocupación incesante con los contenidos nos impide reconocer la naturaleza del espacio en el que surgen. Y ese espacio, según la propuesta, es nuestra verdadera naturaleza, no la película ruidosa y cambiante. Totalmente. Ok, esto nos lleva al punto final y crucial. Si esta ocupación es la norma, si es el diseño de fábrica, y si incluso luchar contra ella es solo otra trampa del ego, entonces, ¿cuál es la salida? Claro, ¿qué hacemos? ¿Estamos condenados a vivir dentro de esta burbuja del yo para siempre? Suena bastante deprimente. Pues esta es la parte más práctica y, paradójicamente, la más sutil. La propuesta es radicalmente simple. No se trata de luchar contra el yo. No luchar. De hecho, el texto afirma que eso es logísticamente imposible. La razón es aplastante. Es imposible derrotar un movimiento del que uno mismo forma parte. Sería el yo contra el yo. Exacto. Sería el yo intentando derrotarse a sí mismo, lo cual es la actividad favorita del yo. Solo lo fortalece. Es como intentar apagar fuego con gasolina. Entonces, si no se trata de luchar, ¿qué hacemos? ¿Nos resignamos? La clave, según esta perspectiva, no es una acción, sino una percepción. Es simplemente ver el mecanismo. Ver la ocupación.
sin juzgarla, sin intentar cambiarla, sin analizarla para entenderte mejor. Simplemente verla en acción como quien mira llover. Entiendo, pero ver el mecanismo suena muy pasivo. ¿De verdad es suficiente con solo darse cuenta? Parece poco, ¿verdad? Sí, me sueno a que en el momento en que me doy cuenta, mi mente inmediatamente va a decir, ah, ya lo vi, soy muy buen observador. Y ya caí de nuevo en la trampa del yo espiritual. ¿Cómo se evita eso? Ese es el filo de la navaja. Ver en este contexto no es un acto intelectual, no es pensar sobre el mecanismo. No es analizarlo. No. Es ser consciente de él en tiempo real. Es notar, momento a momento, cómo funciona esta máquina. Notar la narrativa autorreferencial. Darte cuenta de cómo cada pensamiento, cada emoción, de alguna manera orbita alrededor del yo, mío, mío. Ver la interpretación automática. Ver la interpretación automática de cada evento. Es atestiguar sin intervenir. Y sí, al principio la mente intentará apropiarse de eso, dirá, lo estoy logrando. Pero si la observación continúa, también verá ese pensamiento como parte del mismo mecanismo. Es observar al observador. Y se promete un resultado casi automático cuando esta observación ocurre, no como un concepto, sino como una experiencia directa. Sí, la promesa es que cuando el mecanismo se ve clara y consistentemente, la ocupación pierde autoridad. Pierde su poder. Exacto. No desaparece, la mente sigue pensando, pero ya no te tiene secuestrado, ya no te lo crees todo. El yo deja de ser el centro de gravedad y se convierte en un objeto más que aparece en la conciencia, como un árbol o un sonido. Y en ese momento, Y en ese momento aparece un espacio que antes no existía, un espacio de silencio, no ocupado. y aquí llega la conclusión de todo el argumento, que lo ata todo. En ese espacio libre, lo esencial, la realidad, la presencia, la conexión, se vuelve evidente sin esfuerzo. Sí. La frase final del texto es de una simplicidad brutal. No había que alcanzarlo, había que dejar de obstruirlo. Es un cambio de paradigma completo. Pasa de ser una búsqueda, una acumulación de conocimiento, un proyecto de mejora personal, a ser un acto de cese. Dejar de hacer. Dejar de hacer algo que hacíamos inconscientemente las 24 horas del día. Dejar de alimentar la ocupación incesante. Y en esa pausa, en ese espacio que se abre, lo que siempre ha estado ahí tiene la oportunidad de revelarse. ¡Qué viaje! Partimos de una idea tan común como el egocentrismo, la desmontamos y la vimos no como un defecto moral, sino como el funcionamiento básico de una mente que no se ha visto a sí misma. Exacto. Vimos cómo se sostiene a través de una narrativa constante y el altísimo costo energético que eso implica. Y llegamos a una conclusión que no propone una lucha, ni una técnica complicada. Sino algo tan directo como la observación. La propuesta no es construir un yo mejor, sino dejar de obstruir lo que ya está presente cuando el yo no está ocupando todo el escenario. Exacto, el cambio de foco, de los contenidos ruidosos de la mente al contenedor silencioso, de la película a la pantalla. Y esto nos deja con una pregunta abierta. ¿Qué es lo que el material sugiere como el verdadero campo de exploración para quien le interese? A ver, la propuesta es que la salida es ver el mecanismo. Esto plantea una pregunta fascinante. Si se pudiera observar esta ocupación incesante en tiempo real, sin juzgarla ni intentar cambiarla, ¿qué se experimentaría en el instante exacto en que la narrativa automática pierde su poder hipnótico? ¿Cómo sería percibir el mundo, a otra persona o a uno mismo, desde ese espacio que según esta visión siempre estaba ahí, simplemente obstruido por el ruido?